muchachos, vamos a continuar el desarrollo del análisis combinatorio recordando ahora de que cuando vamos a utilizar las diferentes formas en las cuales se trabaja con los ordenamientos, no únicamente vamos a ver permutaciones. Hay casos en los cuales solamente necesito ver si se forman determinados grupos. Las agrupaciones no necesitan ordenamiento. Es otro tipo de formar justamente las diferentes características de una combinación. Por ejemplo, cuando un grupo de amigos está caminando por la calle, yo digo, va caminando Daniel, va caminando Juan, va caminando Francisco. Daniel, Juan, Francisco van caminando por la calle y forman un grupo. Es lo mismo que yo diría que va caminando Francisco, Juan y Daniel. Es decir, van caminando, forman un grupo, están acompañándose y de repente un momento uno está delante del otro, uno está a su costado, etc. Solamente estoy mencionando al grupo. Entonces, cuando tú mencionas un grupo, no interesa el orden. Allí no vamos a trabajar el orden. Entonces, cuando tú quieras señalar de cuántas maneras se pueden formar los grupos con una determinada cantidad de objetos, vamos a llamar a esos grupos combinaciones. Combinaciones son los diferentes grupos que podemos formar de una cierta cantidad de elementos, tomando a todos los elementos a la vez, tomando una parte de ellos e inclusive no tomando a ninguno. En las combinaciones se puede hacer eso. Veamos por ejemplo, si nosotros tuviéramos tres objetos llamados A, B y C, entonces te repito, no me interesa el orden, solamente me interesa el grupo. Es como te dije en el ejemplo, está Francisco, está Daniel, está Juan. Ahora te digo, ¿y qué pasaría si quiero formar grupos? Quiero formar grupo de 3. Pues como quiero formar el grupo de 3, simplemente te digo que ese grupo es el formado por A, por B y por C. Profesor, pero también podría ser ACB, o podría ser BAC, o podría ser BCA. Discúlpame, no interesa el orden. Así que si tú dices ABC, es como si dijeras ACB o BAC, etc. No interesa en qué orden, solamente me interesa que formen el grupo que aquí está. Ese es el único grupo de 3 que puedan formar con los 3 elementos que allí aparecen. Ahora, fíjate lo siguiente. Quiero formar grupo, pero de 2. ¿Cuántos grupos de 2 puedo formar con A, con B y con C? Un primer grupo, ya estarás pensando, podría ser A con B. Otro grupo podría ser A con C. Y un tercer grupo podría ser B con C. Pero solo le falta B con A. Te repito, si tú me dices AB, ya no es necesario que me digas B con A, porque es lo mismo, no interesa el orden, solamente me interesa el grupo. Ahí va caminando Juan con Daniel. Es lo mismo decir, ahí va caminando Daniel con Juan. Simplemente que estén formando un grupo. Entonces, acá habría una manera de formar un grupo, acá otro grupo diferente y acá habría otro grupo diferente. Se forman 3 grupos diferentes cuando quiero agruparlos de 2 en 2. Pregunto, muchachos, ¿y ahora cómo crees que serían los grupos si los tomamos de 1? ¿Hay grupo de 1? Pero cuando es grupo no es mínimo 2. Claro, pero recuerda que en matemática nuestra teoría de conjuntos nos dice que hay conjuntos especiales llamados conjuntos unitarios donde solamente se acepta un objeto y eso es un conjunto, es un grupo. Entonces podemos admitir de que existen grupos de 1 y esos grupos de 1 será cuando solamente aparezca A o solamente aparezca B o solamente aparezca C. Estos son los grupos de 1 que se pueden formar con los objetos iniciales. Hay 3 grupos. Y ahora te digo una cosa más. Grupos de 0 elementos. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de 0 elementos? Es que sencillamente nuestra teoría de conjuntos también nos indica que puede haber un conjunto que no tenga elementos y eso también se cuenta como grupo. Acá no hay nada y esa nada se considera como un grupo. Entonces, repito, cuando formamos grupos podemos formar con todos los objetos o con parte de ellos o con ninguno. Eso se llaman combinaciones.
En este caso, estamos tomando las combinaciones, tomando de 3 en 3, de 2 en 2, de 1 en 1, de 0 en 0. Entonces, cuando hablemos de combinaciones, vamos a agregar la letra C, que justamente indica combinaciones. En la parte superior vamos a indicar cuántos objetos tiene el conjunto del cual estoy tomando los elementos. En este caso, este conjunto tiene 3. Y en la parte de abajo, indicar cuántos objetos aparecen en los grupos que estoy formando. De los 3, estoy formando grupo de 3. Aquí, combinaciones de los 3 objetos, pero agrupados de 2 en 2. Este otro, combinaciones de los 3 objetos, pero agrupados de 1 en 1. Y este otro, combinaciones de los 3 objetos, agrupados de 0 en 0. En general, yo puedo formar las combinaciones con una cierta cantidad de objetos agrupados de 0 en 0, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Bien, entonces, si bien es cierto, acá te planteo cómo encontramos esas cantidades. Imagínate, si yo tuviera más objetos, más elementos, combinaciones de 7 agrupados de 4 en 4, ya sería una cosa un poquito más grande de calcular. Entonces, para abreviar, te propongo lo siguiente. Cuando tú quieras conocer las combinaciones de n objetos agrupados de k en k, este número de combinaciones que se forma, este número de grupos que se forma, será identificado de la forma siguiente. Se toma el factorial de la cantidad total de objetos. Esto recuerda que es el número de permutaciones, ¿sí? Y lo dividimos entre el valor de la diferencia de estos dos números, n menos k, al cual también le tomas el factorial y lo multiplicas por k factorial. Es decir, n menos k factorial por k del segundo número factorial. Entonces veamos si concuerda. ¿Cuánto sería combinaciones de 3 en 3, por decirte? Que ya lo hemos calculado. Sería factorial de 3 arriba sobre factorial de 3 menos 3, o sea 0, por factorial de 3. Para cuestiones de cálculo matemático, el factorial de 0 se considera siempre 1, no lo olvides. Y como este es 1 y el de arriba es igual al de abajo, simplemente se simplifican y el resultado viene a ser exactamente 1. Cosa que ya habíamos previsto porque solamente se forma un grupo tomando los 3 objetos a la vez. A ver, combinaciones de 3 en 2. ¿A qué sería igual por la fórmula? Sería factorial del total de objetos, factorial de 3, factorial de la diferencia, saldría 1 la diferencia, por el factorial del número de elementos que tiene cada grupo, factorial de 2. Ya está. Factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, factorial de 1 es 1, 6 entre 2, esto me da el resultado 3, que justamente concuerda con lo que ya hemos trabajado en la parte anterior. Hay 3 grupos. Y también lo mismo aquí y también por acá. Entonces, un ejemplo diferente. Combinaciones de 7 en 3. ¿A qué va a ser igual? Esto será factorial de 7 sobre factorial de 3 por factorial de 4. Profesor, pero eso es un numerazo. ¿Cómo hago para calcular? Factorial de 7 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. No recuerdo, si con la justa me acuerdo factorial de 4, ¿cómo sería factorial de 7? Sí, podrías tener razón. Pero no te olvides que el factorial de 7 se puede expresar también del modo siguiente. Mira, escúchame, ¿eh? Sería 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Profesor, pero eso no vamos a hacer. Claro, pero explícate un ratito. Mira, esto que estoy colocando entre paréntesis, el producto de 1 por 2 por 3 por 4 se llama factorial de 4. Eso lo sabes tú. Y como el factorial de 4 aparece arriba y también abajo, se elimina. Solamente me quedaría 7, 6 y 5. Y una cosa, factorial de 3 es 1 por 2 y por 3. O sea, sale 6. El 6 de abajo cancela el 6 de arriba y solamente te quedaría 7 por 5. Las combinaciones de 7 tomados de 3 en 3 saldría 7 por 5, o sea, 35. Bien, entonces te voy a comentar una cosa. Podemos abreviar también la fórmula respectiva bajo la siguiente característica.
Las combinaciones de n en k, cuya fórmula ya conoces, también se pueden caracterizar del modo siguiente. Puedes empezar a multiplicar n por n menos 1, por n menos 2 y así sucesivamente en la parte superior. Y abajo vas a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5 en forma consecutiva. Arriba también en forma consecutiva decreciente y abajo en forma consecutiva creciente. Arriba desde n, abajo desde 1. Y una cosa, la cantidad de factores que existe arriba y abajo es la misma y está determinada por el número de elementos que tiene cada grupo. K elementos, entonces acá tendré K factores arriba y lo mismo aparece aquí abajo, K factores. Bien, y con ello reconocemos la forma de calcular. Entonces, tú tienes la fórmula, digamos con su factorial, y una fórmula abreviada en el cual podemos trabajar rápidamente para reconocer algunos factoriales que son comunes. Bien, y para terminar, muchachos, esta parte, algunas observaciones que ya le hemos planteado en la parte anterior. Primera observación. ¿Me puede decir, por favor, a qué es igual las combinaciones de n en n? Las combinaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3, eso vale 1. Siempre que quieras formar grupos tomando todos los objetos, solamente se puede formar un grupo. Número 2. ¿Cuánto vale las combinaciones de n en 1? Si quiero formar grupos de un solo elemento con n, simplemente se hará n grupos. Se forman n grupos. Combinación de 3 en 1, como hemos visto, sale 3. Siguiente. Las combinaciones de n en k son iguales a las combinaciones de n en n menos k. Es decir, si lo que están acá, estos valores que están en la parte inferior, se suman y resulta de arriba, entonces resultan el mismo valor. Combinaciones de 7 en 2 es igual a combinación de 7 en 5, porque 2 con 5 suman 7. Combinaciones de 4 en 1 es igual a combinaciones de 4 en 3, porque 3 y 1 suman 4. Finalmente, una expresión que no debes de olvidar. Si sumamos todas las combinaciones posibles, combinaciones de n en 0, más combinaciones de n en 1, más combinaciones de n en 2 y así sucesivamente, hasta llegar a las combinaciones de n en n, profe, ese es un numerazo. No, no tanto. Esto siempre va a ser igual a una potencia de 2, donde 2 se eleva al número de elementos. N te indica la cantidad de elementos que tiene ese grupo. Entonces, combinación de n en 0, formar grupos de 0 elementos, formar grupos de 1, formar grupos de 2, formar grupos de n, la suma de todos los posibles grupos formados es siempre una potencia de 2. Bien, tomen en cuenta estas observaciones y este desarrollo breve de lo que viene a ser la parte de combinaciones.